¿Sabían que el problema no es que el mundo esté en tinieblas? El problema es que la iglesia está sin luz. La iglesia dejó de arder. La iglesia dejó de ser una antorcha encendida para iluminar el mundo y se convirtió en la lámpara parpadeante de un templo, de una tradición. La iglesia primitiva, la de Pedro, la de Juan, la de Pablo, no tenía grandes luces, no tenía grandes edificios, no tenía redes sociales, pero tenía algo que la iglesia necesita hoy: poder de Dios. Poder de Dios. Manifestación real del poder de Dios. Presencia real del poder de Dios. Que cuando tú entres en la iglesia comiences a experimentar poder que viene del cielo. Y de eso te quiero hablar en esta mañana. De cómo es la iglesia de poder. Porque si la iglesia no es poder de Dios aquí en la tierra, simplemente es un edificio humanista que recrea a las personas aquí en la tierra. Y nos hacen creer que siguiendo una tradición o entrando en un edificio nuestra vida va a cambiar. Y vivimos engañados. Porque lo que cambia no es el edificio, lo que cambia no es la religión, lo que cambia no son las tradiciones religiosas, lo que cambia es el poder de Dios manifestado a través de su palabra en una iglesia de poder. Diga conmigo, una iglesia de poder. Y ese es el título de esta enseñanza. Una iglesia de poder. Y hay 5 señales de una iglesia de poder. ¿Cuántas señales? Y se las quiero compartir en esta mañana porque usted y yo tenemos que ser parte de una iglesia de poder. Tenemos que entender que Dios nos trajo a una iglesia de poder, no a una iglesia cualquiera. No a ser parte de una religión más, no a darle continuidad a una tradición más. Dios te trajo a una iglesia de poder para impregnarte de poder y llevarte a manifestar afuera ese poder. El poder de la iglesia manifestado en el mundo es luz en medio de las tinieblas. Necesitamos cristianos poderosos afuera. Necesitamos hombres y mujeres poderosos afuera, pero solo pueden ser formados en una iglesia de poder adentro. ¿Y cómo saber si una iglesia es de poder o simplemente una iglesia no es de poder? Primer señal, Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor Jesús le dice a los discípulos: no se muevan de Jerusalén hasta que haya venido la promesa del Padre, y recibiréis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando venga el predicador de moda. Recibiréis poder cuando te aprendas 137,218 versículos de memoria. No. Recibiréis poder cuando hayas hecho los 10 niveles de teología que requiere la academia. Cuando tengas el cargo. No, ¿verdad? La iglesia solo puede recibir poder cuando ha venido sobre ella el Espíritu Santo. Cuando las personas somos llenas del Espíritu Santo. El poder no viene del edificio. El poder no viene del aviso. El poder no viene de los líderes. El poder viene del Espíritu Santo cuando encuentra hombres y mujeres dispuestos a vivir algo nuevo. Dispuestos a vivir algo diferente. Yo quiero que tú entiendas que el Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona que trae el poder del cielo para entregártelo a tu vida y que por fin puedas lo que antes no podías, porque el poder es para poder. ¿Has escuchado personas que dicen: no puedo cambiar, no puedo mejorar, no puedo perdonar? ¿Sí he escuchado o no he escuchado? ¿Y sabe por qué no pueden? Porque no tienen poder. El poder es para que puedas. Dile al que está a tu lado: el poder es para que puedas. Porque sí puedes cambiar, pero sí hay poder en la iglesia. Sí puedes sanar, si hay poder en la iglesia. Sí puedes ser restaurado, si hay poder en la iglesia. Sí puedes tomar decisiones, si haces parte de una iglesia de poder.
Déjame darte esta frase para tu Facebook. Cuando el poder entra en una iglesia, la religiosidad sale por la puerta de atrás. Cuando el poder entra, te das cuenta que no era por tus oraciones religiosas, era por el poder de Dios. Que no era por los versículos que te aprendías de memoria, era por el poder de Dios. Que no es por las tradiciones de hombres que hacen que nos sintamos cómodos, era por el poder de Dios. Estamos llenos de religiosos en las iglesias que pensamos que va a venir la transformación por recitar versículos bíblicos, por tener largas oraciones como los hipócritas, decía Jesús. Y ustedes cuando oren no sean como los hipócritas que aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de la plaza para ser visto por los hombres. No uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán escuchados. No, es por el poder de Dios en medio de su iglesia. Es poder, no tradición. Diga conmigo, poder, no tradición. Por eso cuando tú vienes a esta casa tienes que romper el esquema de tradición, porque en esta casa no hay tradición, en esta casa hay poder. En esta casa hay poder para restaurar, poder para transformar, poder para sanar, poder para llevar tu vida a una nueva dimensión, pero solo puede el que quiere. Solo recibe el poder el que anhela poder. El que quiere seguir viviendo la misma vida no necesita poder. El que quiere seguir cargando las mismas cargas no necesita poder. El que quiere seguir con los mismos resentimientos, las mismas dudas y los mismos temores no necesita poder. Pregúntale al que está a tu lado, ¿tú qué quieres? Me acaban de regalar un libro espectacular. Se llama Judas, Destino o Elección. Y antes de bajar me puse a hojearlo y me encontré con una página que me impactó mucho. Los discípulos se miraron unos a otros y Natanael expresó: no me siento diferente, sigo igual. ¿Cómo podré enfrentar algo tan grande y maravilloso? Y Juan intervino: solo somos estudiantes, no estamos preparados para tal magnitud de responsabilidad, de ser portadores de ese poder. ¡Ay, qué tremendo! Aún no podemos con nuestra propia vida. ¿Cómo sabremos qué hacer? Jesús, tú eres quien nos guía todo el tiempo. Y Jesús suspiró, tratando de mantener la calma, comprendiendo a cada uno de ellos y sus dudas. ¡Wow! Yo los escogí porque sé que tienen la capacidad de hacerlo bien. Sé que ninguno de ustedes me decepcionará, incluso tú, Judas, confío en ti. ¡Wow! ¿Destino o elección? Tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí porque desde el cielo se colocó una marca sobre tu vida aquí en la tierra. Pero necesitabas poder. He visto familias transformadas en esta casa porque en esta casa hay poder. He visto vidas restauradas en esta casa porque en esta casa hay poder. Porque el Espíritu Santo es el que guía esta casa. Pero ni el Espíritu Santo puede transformar a alguien que no se deja convencer. Por eso el Espíritu Santo, antes de guiar a la verdad, te tiene que convencer de la mentira. Pero si tú quieres seguir viviendo la misma mentira de tradición y de religiosidad que siempre has vivido, no hay poder que valga. ¿Me hago entender hasta ahí? Por eso una iglesia de poder es guiada por el Espíritu Santo. No por un pastor, no por un líder, no por un grupo de alabanza, mucho menos por un concilio de ancianos. No. Una iglesia de poder es guiada directamente por el Espíritu Santo. Por eso lo que ha transformado tu vida, lo que ha cambiado tu vida, lo que ha restaurado tu vida, es el mismo Espíritu Santo haciendo realidad la palabra que se predica en esta casa, ahí en medio de tu vida. ¿Bueno o excelente? Démosle un aplauso al Espíritu Santo. ¿Y saben qué pasó? Vino el Espíritu Santo. Dice la palabra ahí en Hechos capítulo 2 que estaban todos unánimes juntos en el aposento alto. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa en la que estaban sentados. Y descendieron sobre ellos como lenguas de fuego. Diga conmigo, el poder del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y cuando la iglesia se llena del Espíritu Santo, ¿se llena de qué? De poder. Y se levantó Pedro a predicar.
El mismo que había negado a Jesús, ahora no le importaba lo que dijeran de él, porque ahora tenía poder. Y lo cogieron y le dijeron, cállese, no se boletee. No sea religioso, hermano, no sea fanático. Y mira lo que les contestó Pedro en el capítulo 4, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole a todos los que los criticaban, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¡Wow! Una iglesia de poder no puede callar lo que ha visto ni lo que ha oído. Una iglesia de poder tiene que salir al mundo a testificar de lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer. Una iglesia de poder no se puede quedar callada. Si tú estás saliendo por esa puerta y no estás hablando del poder que está transformando tu vida aquí adentro, tú no tienes poder. No has hecho parte del ambiente de poder, solo entraste al edificio. Eso es como los que van con la familia a piscina, pero se quedan sentados en el borde. Apenas se mojan los piecitos. ¿Conoce personas así? Y todo el mundo se mete en la piscina, juega en la piscina, chapotea. Hasta los que no sabemos nadar nos metemos a la piscina. Y chapoteamos y jugamos y nos reímos, pero al final nos vamos. Y los que se sentaron al borde dicen, uy no, qué día tan aburrido. Qué pereza venir a piscina. Si ni te mojaste, ¿cómo pudiste disfrutar la piscina? Así pasa en la iglesia. Vienes, pero te quedas sentado al borde del camino porque no te interesa dejarte convencer del único que tiene el poder para poderte transformar. Amén. Pero cuando el poder viene sobre tu vida, nada puede acallar ese poder. Amén. Cuando el poder impregna tu casa, cuando el poder impregna tu corazón, cuando hay una iglesia de poder adentro, nadie te puede callar allá afuera. Amén. Y no es para que salgas a hablar de un pastor, o de una denominación, o de un aviso, de una religión. No, es para que salgas a hablar del poder de Dios. Porque lo único que le da sentido a esta casa es que aquí hay poder de Dios. Aquí hay poder de Dios. Y cuando vamos a la casa en Ciudad Bolívar, que hoy nos visitan líderes de Ciudad Bolívar, allá lo que llevamos es poder de Dios. Iniciamos la obra preciosa en Zipaquirá este viernes. Fue espectacular, espectacular. Ahora les tenemos un videíto. ¿Y sabe qué experimentaron ellos el viernes? Poder de Dios. Poder de Dios. Porque Senda de Valientes no tenía para ofrecerles un predicador, o un grupo de alabanza, o una doctrina. Lo único que Senda de Valientes tiene para ofrecerles es poder de Dios. Porque lo que Zipaquirá necesita es poder de Dios. Lo que Cajicá necesita es poder de Dios. Lo que Ciudad Bolívar necesita es poder de Dios. Allá en Ohio llevamos poder de Dios. Porque lo que esta tierra necesita es poder de Dios. Una iglesia de poder. Una iglesia de poder. Y no te puedes callar porque tienes problemas. No te puedes callar porque hay áreas de tu vida que no van bien. No te puedes callar porque otros rechazaron el poder en tu casa. No te puedes callar porque el enemigo se levantó contra ti. Escúchame, el enemigo no se levanta contra hombres y mujeres sin poder, porque no son una amenaza. Siguen siendo sus siervos, así vayan a la iglesia. El enemigo solo se levanta con aquellos que dicen, me voy a comprometer con el poder de Dios. Voy a experimentar el poder de Dios. El enemigo no se desgasta con los cristianos tibios. No. El enemigo se enfoca en los hombres con poder. Pero sabes, no importa cuántas cosas el enemigo quiera hacer contra hombres con poder, contra mujeres con poder, el poder de Dios es más grande que cualquier fuerza del enemigo. Porque el que habita en mí tiene más poder que el que está en el mundo. Necesitamos entenderlo, iglesia. Cuando un hombre y una mujer tienen una experiencia real con Dios, nadie puede callarlos. Cuando tú tienes una experiencia genuina con Dios, con el poder de Dios, cuando tú te sientas en esa silla y Dios te habla de frente, cuando tú vienes al altar y Dios te habla de frente, cuando tú cierras tus ojos y el Espíritu Santo trae un fuego que transforma tu interior, experimentas poder de Dios. Y no sales a hablar de un predicador, no sales a hablar de una denominación, no sales a hablar de un edificio. Sabes hablar del Dios que transforma, del Dios que ama, del Dios que restaura.
Pero lo triste es que hoy en día hay una iglesia que rechaza el poder y abraza la tradición. ¿Y sabes por qué? Porque la tradición no demanda transformación. Wow. Por eso la religión produce espectadores, el poder produce testigos. Y me seréis testigos. Y los testigos no pueden callar lo que han visto y oído. Los testigos, ustedes son testigos. Creo que no hay una sola persona en este auditorio que no sea testigo del poder de Dios en esta casa. Creo que no hay una sola persona en ese internet que no sea testigo del poder de Dios en esta casa. Eso significa que desde el momento en que el poder de Dios vino sobre tu vida, tú dejaste de ser un espectador más. Por eso vienes, por eso te comprometes, porque aquí hay poder de Dios. La religión forma espectadores, pero el poder produce testigos. Y los testigos tenemos que salir a testificar. No te puedes quedar callado, porque una iglesia de poder no puede callar lo que ha visto y oído. ¿Alguien ha visto? ¿Sí, alguien ha visto su poder? ¿Alguien ha oído de lo que ha hecho su poder en la vida de alguien ahí al lado? Entonces no te calles allá afuera, porque allá afuera la creación anhela ardientemente la manifestación, oh, qué tremendo, poderosa de los hijos de Dios. No te calles, porque lo que hace que tú y yo seamos luz en medio de las tinieblas es que salimos a manifestar el poder de lo que hemos visto y oído en la casa de poder. Amén. Amén. Tercero, una iglesia de poder manifiesta el reino. El reino de los cielos fue lo que Jesús vino a traer a la tierra, no una iglesia, no una religión. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesús le enseñó a orar a los discípulos? ¿Cómo les enseñó? Y ustedes pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros una iglesia. ¿No? Venga a nosotros un templo. Venga a nosotros un pastor. Venga a nosotros un grupo de alabanza. Venga a nosotros. Venga a nosotros. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús vino a traer? El reino, no una religión. Esto no es un asunto de religiones. Que yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy mormón, yo soy testigo. Esto no es un asunto de religiones. Tampoco es un asunto de moral, porque hay católicos moralmente más correctos que la mayoría de cristianos que conozco. Esto no es un asunto de moral. La moral es dejar de hacer lo malo. El reino es comenzar a hacer lo bueno. ¡Uy, qué tremendo! Te lo voy a repetir, la moral es dejar de hacer lo malo. Por eso hay tantos hipócritas, moralistas, religiosos que se esconden detrás de versículos para mostrar que dejaron de hacer lo malo, pero nunca se van a atrever a comenzar a hacer lo bueno. Y pecado, Santiago 4:17 dice que es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Por eso la iglesia no es para dejar de hacer lo malo. Tú no tienes que venir a la iglesia para dejar de hacer lo malo. Puedes ir a Alcohólicos Anónimos y allá te enseñan a dejar de hacer lo malo. O te pueden llevar a una comisaría de familia y allá te obligan a dejar de hacer lo malo. O puedes ir a un psicólogo y ya te pueden ayudar a dejar de hacer lo malo. Entonces, ¿para qué la iglesia, pastor? Para aprender a hacer lo bueno. Amén. Por eso él dijo: venga a nosotros. ¿Y cómo? Que la voluntad de Dios que está en el cielo se haga también en nosotros aquí en la tierra. Por eso el reino de los cielos solo puede ser manifestado cuando tú conoces la voluntad del Rey. Y la voluntad del Rey no es que dejes de hacer lo malo. La voluntad del Rey es que comiences a hacer lo bueno. Porque cuando comienzas a hacer lo bueno, automáticamente dejas de hacer lo malo. ¿Bueno o excelente? Dale un aplauso al Señor. Y no lo podía expresar mejor el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. Léalo usted conmigo. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en... ¡Oh, qué tremendo! El reino de Dios no consiste en palabras, sino en... Así que deja tanta palabrería religiosa, porque ahí no hay poder de Dios. Deja de hablar tanto y comienza a actuar más, porque el poder no se manifiesta por lo que hablas, el poder se manifiesta por lo que haces. El evangelio no consiste en palabras, el evangelio consiste en poder. Necesitas entender esto.
El reino de los cielos no es algo que solamente se predica. El reino de los cielos es algo que se evidencia. Y se evidencia porque hay poder que respalda tu predicación. Hay muchos que hablan de lo que saben, pero imparten de lo que viven. Por eso en Mateo capítulo 23 el Señor Jesús le dice a los discípulos: sobre la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Diga conmigo, los religiosos. Sobre la palabra de Dios se sientan los escribas y los fariseos. O sea, se la saben de memoria. Por tanto, todo lo que ellos les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen: es que es fácil predicar, pero se necesita poder para hacer. Tú no necesitas poder para predicar. Cualquier sinvergüenza puede predicar, y eso no es reino. Cualquier religioso puede predicar, y eso no es reino. Pero por el fruto se conoce el árbol. El poder no se escucha, el poder se evidencia. El poder se evidencia. Y cada uno de ustedes ha evidenciado poder cuando ha recibido una palabra que les hace cimbrar hasta la uña del dedo gordo del pie derecho. Eso es poder de Dios. Cuando el Señor Jesús iba camino a Emaús, se encontró con 2 discípulos y les abrió y le comenzó a hablar de las Escrituras. Y ellos le decían: es que cuando tú abriste las Escrituras, sentimos un fuego dentro de nosotros. Eso es poder del cielo. Eso es poder del cielo. Hay poder de Dios que respalda la voluntad de Dios para que tú puedas entender el reino. Pero el reino no consiste en palabras, dice Pablo. Consiste en... Ve al que está a su lado, tenemos que hablar menos y hacer más. Por eso, una iglesia de poder es la que convierte el amor en transformación. Una iglesia de poder convierte el amor en transformación. Porque ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el reino de Dios? Es la manifestación del ambiente de amor del Padre para que los hijos cumplan un propósito aquí en la tierra. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Y qué vino a traer el Hijo? El reino. Por tanto, el reino es la manifestación del amor de Dios a través de Jesucristo. Y a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre les dio el poder, la potestad de ser hechos. O sea que solo puede ser manifestado el poder a través de la paternidad. Es amor, es amor. Ninguna persona es transformada simplemente por conocimiento. La información no transforma. La corrección no transforma. La cantaleta no transforma. Lo único que transforma es el amor. Y cuando tú corriges con amor, cuando tú instruyes con amor, cuando tú inspiras con amor, cuando tú guías con amor, estás manifestando el mismo poder que vino del cielo a través de Jesús. El poder del amor del Padre para transformar una generación aquí en la tierra. Por eso necesitamos convertir el amor en transformación. No digas que amas a Dios si no estás siendo transformado, porque entonces no tienes poder. Si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos. Diga conmigo, la voluntad. Porque la voluntad es la que me revela el reino. Por eso, si me amas, demuéstramelo viviendo la vida del reino. Si me amas, demuéstramelo, permitiéndome transformarte para que seas cada vez más a mi imagen, dice Jesús. Pero amar de boca, diga conmigo, cualquiera. Y si está en la inmunda, más ama. Si está a punto de divorciarse, más ama. Si está a punto de que lo echen del trabajo, más ama. Si está en depresión, más ama. Pero cualquiera puede amar de palabras. Por eso Jesús le dice a los religiosos de su época: hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo con sus labios me honra, este pueblo con sus labios me ama, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y cómo lo sabes, Jesús? Por sus obras, por sus acciones. Porque hablan de compromiso, pero no tienen el poder para comprometerse. Porque hablan de fidelidad, pero no tienen el poder para ser fieles. Porque hablan de gratitud, pero no tienen el poder para ser agradecidos. Porque hablan de coherencia, pero no tienen el poder para ser coherentes. Por eso,
Una iglesia de poder manifiesta el reino del cielo aquí en la tierra. En otras palabras, una iglesia de poder manifiesta poder porque te enseña a hacer lo correcto en el marco de la voluntad de Dios. Porque te enseña a poner tus ojos en Jesús, no en un pastor. Porque te enseña a agradar la voluntad del Padre, no la voluntad de una iglesia o de una denominación. El problema es que tienes que entender que hay un destino, pero hay una elección. Diga conmigo, hay un destino. Diga conmigo, pero hay una elección. Párate, Jorge, hijo, por favor. Hay un destino y yo le digo a Jorge, Jorge, te voy a bendecir. Vente para acá y yo te bendigo. Hay un destino hasta ahí. Quieto, ventarrón. Hay un destino, ¿verdad? Hay una promesa esperando por ti, pero hay una elección y él pudo elegir ese camino. Sí, lo anhela. Anhélelo, pero siga. Hasta ahí, hijo. Todos ustedes llegaron a este lugar y han visto el poder de Dios mostrándoles lo que les espera en el propósito de Dios. Destino. Pero muchos de ustedes están eligiendo su propio camino. Y aunque vean el destino, jamás llegarán si no recorren el camino. Démosle un aplauso a Jorge. ¿Se lo perdió? Ahora pregunto, ¿se lo quería dar, sí o no? Pero él eligió el camino que él quiso. Tú necesitas poder para elegir, pero también necesitas poder para mantenerte en la elección. Muchos tienen poder para arrancar, pero necesitas el poder también para terminar. Por eso es tan fácil arrancar, pero tan difícil mantenerse. Por eso es tan fácil prometer, pero tan difícil cumplir. Por eso es tan fácil hablar, pero tan difícil hacer. Porque entre la intención y la acción se necesita poder. Se necesita poder, tú necesitas poder de Dios. Allá afuera necesitan una iglesia con poder. Están cansados de la religión. Están cansados de la religiosidad. Están cansados de las apariencias. Están cansados de ver hombres y mujeres que salen de las iglesias a hablar de perfección, pero solamente a través de apariencias. Allá afuera necesitan ver cristianos que también caemos, pero tenemos el poder para levantarnos. Que también nos equivocamos, pero tenemos el poder para reconocer nuestros errores y corregir el camino. Allá afuera necesitan ver que los cristianos somos imperfectos, pero que lo que nos da poder es el amor perfecto que nos cubre aquí adentro. No vivamos de apariencias, ahí no hay poder. No vivamos de hipocresía, ahí no hay poder. Eso es tradición, así nos formaron moralistas, hipócritas, religiosos. Pero tú y yo tenemos que ser diferentes. Tú y yo tenemos que marcar una diferencia. No somos mejores que otros, pero tenemos que ser diferentes. Diga al que está a su lado, tenemos que ser diferentes. Entonces mira qué tremendo, una iglesia de poder, primero, diga conmigo, es guiada por el Espíritu Santo. Segundo, diga conmigo, no puede callar lo que ha visto. Tercero, diga conmigo, manifiesta el reino. Wow, y sabes qué tremendo esto, una iglesia de poder jamás se avergüenza del evangelio. Una iglesia de poder jamás se avergüenza del evangelio. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Ahí en Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¡Wow! A mí no me da vergüenza mostrar el poder allá afuera. A mí no me da vergüenza demostrar quién soy allá afuera. Pero hay muchos cristianos que dicen ser cristianos aquí adentro, pero les da pena decir que son cristianos allá afuera, porque no tienen poder. Hay muchos cristianos que son comprometidos con Dios aquí adentro, pero les da pena ser comprometidos con Dios allá afuera. ¿Tomas? No, es que estoy tomando pastas. ¿Bailas? No, es que me duele una rodilla. ¿Por qué avergonzarnos de lo que transformó nuestra vida? ¿Por qué avergonzarnos de lo único que le volvió a dar sentido a nuestra vida? ¿Por agradar a personas que nunca nos han aportado? ¿Por no ser desaprobados por personas que no tienen nada bueno que darnos? ¿O acaso esas personas a las que quieres agradar, ocultándoles
el poder de Dios que habita en ti, ¿no son las mismas que por años han tomado de ti lo mejor y te han pagado con lo peor? ¿No son las mismas que te han utilizado y te han desechado? ¿Por qué seguir agradando a quien no lo merece, en lugar de ser agradecidos con el que lo merece todo? Si acomodas el Evangelio, le quitas el poder para sanar, para restaurar, para transformar, para bendecir. Tú no puedes acomodar el Evangelio a lo que la gente quiere escuchar allá afuera. Por eso yo no lo acomodo a lo que Dios quiere que tú escuches aquí adentro. No estoy dispuesto a cambiar la esencia del poder del Evangelio por sillas más llenas, por cuentas bancarias más llenas, porque no hay absolutamente nada de este mundo que pueda suplir el poder del Evangelio. No acomodes el poder del Evangelio en tu vida. Si algo ha restaurado tu familia, es el poder de Dios en la iglesia. No lo niegues. Si algo te ha permitido ser la persona que hoy eres, fue haber tomado decisiones a través de lo que el poder de Dios manifestó sobre tu vida aquí en la iglesia. Así los de afuera no estén de acuerdo. Pero es que ellos no vivieron lo que tú tuviste que vivir por años. Y los primeros que se van a levantar contra ti, ¿sabes quiénes son? Los religiosos. Los religiosos. Los religiosos. Porque es más fácil vivir de apariencias y entonces suavicemos el Evangelio afuera para que no hablen mal de nosotros. Sí, por eso es que hablan mal de nosotros. Déjame darte esta frase. El Evangelio nunca va a traer comodidad, pero siempre va a traer un cambio de mentalidad. Jesús jamás prometió comodidad, hijos. Jesús jamás les dijo, síganme y los haré líderes del mundo. Síganme y todos los van a aprobar, a aplaudir, a aceptar, a abrazar. Jesús les dijo, síganme, pero los van a calumniar, los van a perseguir, los van a juzgar, los van a rechazar, los van a encarcelar, hasta los de su propia familia los van a juzgar. Así que ustedes deciden. Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a usted mismo, porque lo que menos va a tener es comodidad. Pero todo lo que le voy a ofrecer es un cambio de mentalidad que le va a permitir encontrar el verdadero sentido de la vida. Amén. La iglesia que te promete comodidad es una iglesia sin poder. Dios no te llamó a la comodidad. Dios no te llamó a sentarte en una silla cómoda, a escuchar una palabra cómoda, a salir a seguir viviendo una vida cómoda. No tendría sentido la iglesia. Cualquier cinema te serviría. Cualquier teatro sería apto para ti. Cualquier filósofo griego sería un excelente pastor para ti. Pero si lo que tú anhelas es transformación, si lo que tú anhelas es la vida del reino, si lo que tú anhelas es el poder de la paternidad de Dios, el Evangelio te tiene que incomodar y te tiene que cambiar la mentalidad. Por eso cuando Jesús envió a los discípulos a predicar el reino, les dijo, vayan y díganles, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, arrepiéntanse porque les voy a hablar de la voluntad del Padre. Y arrepentirse, yo les he enseñado que viene de la palabra griega metanoia, cambio de pensamiento, cambio de mentalidad. Por eso nunca vas a poder experimentar el poder de Dios mientras sigas abrazando tu comodidad. Porque el poder de Dios te tiene que desacomodar para poderte cambiar la mentalidad. Bueno, excelente. Mire usted personas cristianas, yo sé que todos ustedes conocen personas cristianas que en algún momento ustedes admiraron y hoy miran con compasión. Personas cristianas que en algún momento ustedes vieron allá y ahora las ven acá. ¿Saben cuál es la diferencia? Pudieron estar en la misma iglesia, recibir la misma palabra, compartir los mismos ambientes, pero ellos no dejaron la comodidad. Ellos no cambiaron la mentalidad. Por eso los que avanzan no son los que siguen la tradición. Los que avanzan son los que experimentan la transformación. Y lo peor de todo es que los que se quedan acá se conforman a que saben más versículos bíblicos que tú, a que tienen más diplomas teológicos que tú, a que han tenido más cargos en la iglesia que tú,
a que tienen más amigos pastores que tú. La pregunta es, ¿de qué les sirve si nunca van a entrar al reino contigo? Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! La iglesia te tiene que enseñar a hacer la voluntad del Padre, así te incomode. Es más, te tiene que incomodar. Te tiene que incomodar. Por eso yo te predico una palabra que sé que te puede incomodar, pero también sé que te puede transformar. Y por eso estás aquí. Por eso estás aquí. Porque te cansaste de la comodidad del Evangelio. Y descubriste que solamente en el cambio de mentalidad podías encontrar tu mejor oportunidad. ¿Bueno o excelente? Hijos, una iglesia de poder no se avergüenza del Evangelio. Y si todavía te da vergüenza el Evangelio, si todavía te avergüenzas allá afuera de decir quién eres, es porque no has cambiado tu mentalidad. No has cambiado tu mentalidad. Y todavía quieres agradar a quien no deberías agradar. Y eso significa que todavía te estás juntando a quien no te deberías juntar. Y estás anhelando lo que ya no deberías anhelar. Y estás buscando lo que no se te ha perdido, decía la abuela Magola. Diga al que está a su lado, no busque lo que no se le ha perdido. Porque sabe que es lo peor, que lo encuentra. Lo encuentra y le daña la vida. Por eso no se avergüencen del Evangelio, hijos. Porque una iglesia de poder no se avergüenza del Evangelio. Una iglesia de poder lleva el Evangelio pegado en la frente. No como una marca religiosa, sino como un testimonio de transformación. Porque si no fuera por el Evangelio, ¿qué sería de ti? ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de tu vida? ¿Qué sería de tu casa? No te avergüences del Evangelio, porque Dios no se avergonzó de ti, aún en tu peor circunstancia, y te cubrió con su Evangelio. Te cubrió con su manto de poder, sin importar cómo olías, sin importar cuál era tu condición, sin importar cómo vivías. Jesús no se avergonzó de ti. Él metió sus manos santas al fango para sacarte, para limpiarte y para darte la oportunidad de ser parte de su iglesia, de una iglesia de poder. Diga conmigo, una iglesia de poder. Y quinta, una iglesia de poder produce evidencias. Recuerda, no es simplemente palabras, son evidencias. O sea que cuando tú estás en una iglesia de poder, diga conmigo, se nota. ¿Y cómo se nota? Mira lo que dice Mateo capítulo 11. Perdón. Y a mí me impacta mucho esta parte del Evangelio. Porque relata un momento en que Juan el Bautista está encarcelado por el rey Herodes. Y ya Juan sabe que lo van a matar. Era profeta, ya él sabía que había llegado su tiempo. Pero él no le reclamó a Dios. Él solo quería asegurarse que había cumplido bien su asignación. Y mandó 2 de sus discípulos a que le preguntaran a Jesús si él era el que había de venir o esperaban a otro. Porque si todavía no era él, entonces su trabajo no había terminado. Pero si sí era él el que había de venir a traer el reino, a traer el poder del cielo aquí a la tierra, Juan podía descansar en paz. Y entonces mira lo que dice la palabra. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que debía de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Las cosas que qué? La evidencia. Vayan y testifíquenle a Juan. Vayan y sean testigos, porque Juan no los envió aquí a ser espectadores. Juan los envió aquí para ser testigos del poder. Tú no entraste a la iglesia para ser espectador, tú entraste a la iglesia para ser testigo del poder. Y ¿sabes? Vayan y digan lo que ven y oyen. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Jesús no les dijo, bueno, vayan y díganle a Juan que mi doctrina se basa en estos 12 pasos. No. Vayan y díganle a Juan que ya tengo más seguidores que él, que tranquilo. No. Vayan y díganle a Juan que ya tengo este super templo en Jerusalén. No.
Jesús no envió a los testigos a explicarles la doctrina. Jesús envió a los testigos a mostrarles el poder que se estaba manifestando. El poder para transformar generaciones. El poder para darle a cada uno lo que necesitaba para transformar su vida. ¿Qué necesitaba un ciego? Ver. Y los ciegos ven. ¿Qué necesita un sordo? Y los sordos oyen. Si eso no es poder transformador del cielo, ¿qué es? Pero hoy vemos personas que llenan las iglesias por años y siguen igual de ciegos que cuando entraron. Solo que con más información religiosa. Personas que piden 20 consejerías el mes y siguen igual de sordos que cuando llegaron. Pero llenos de información y tradiciones religiosas. Pero una iglesia de poder hace que los ciegos dejen de ser ciegos. Que los sordos dejen de ser sordos. Y dice Pablo también en Romanos capítulo 11, si mal no estoy, que el problema es que hay sobre la iglesia algo que se llama un espíritu de estupor. Es un espíritu que hace que teniendo ojos no veas y teniendo oídos no oigas. Pero el poder de Dios, la unción pudre todo yugo, aún el de estupor. Por eso no importa cuán terco has sido, no importa cuán irreverente has sido, no importa cuán soberbio, orgulloso has sido, cuando tú entras a una iglesia de poder, tus ojos se abren porque se abren, tus oídos se destapan porque se destapan y tu vida se transforma porque se transforma. Yo le daré un aplauso al Señor. Vayan y díganle a Juan lo que están viendo y lo que están oyendo. Los leprosos son limpiados, porque lo que un leproso necesita no es ser juzgado, no es ser aislado, no es ser criticado, es ser limpiado. Y la lepra representa pecado. Vaya, díganle a Juan que en la iglesia hay poder y aún los que llegaron en pecado son amados, son respetados, son valorados, mientras el poder hace que sean limpiados. ¡Ay, qué tremendo! ¿Quién dice que un leproso tiene que ser aislado? Religiosos. ¿Quién dice que un leproso tiene que ser juzgado, criticado? Los religiosos. Pero Jesús dijo, miren, los ciegos yo no los eché fuera. Los sordos yo no los eché fuera. Yo les transformé la vida por el poder de la palabra, por el poder de la voluntad del cielo. Los leprosos yo los abracé. Y lo juzgaron por sentarse con leprosos, con prostitutas, con cobradores de impuestos. Pero es que dijo, es que yo no vine por los que se creen sanos, yo vine por los que están enfermos. Porque los que se creen sanos están tan enfermos que ni pueden reconocer su enfermedad por causa de su religiosidad. Wow. Los leprosos son limpiados. Wow. Los muertos son... Porque aún hay personas en la iglesia que llegan muertas, pero en una iglesia de poder se despiertan porque se despiertan. Se despiertan porque se despiertan. Y a los pobres les hice un mercado. Y a los pobres les hice conseguir trabajo. Y a los pobres les di plata, ¿no? Y a los pobres les es anunciado el evangelio. ¿Sabe qué significa eso? Y rompe la cabeza esto. La pobreza no es una condición financiera, la pobreza es una condición espiritual. De los que no han querido vivir el evangelio. Por eso una persona pobre no es la que menos tiene, una persona pobre es la que más necesita. Y yo conozco gente tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es plata, pero no le sirve para nada. Porque la pobreza es una condición espiritual, no financiera. Por eso a los pobres Dios les anunció el evangelio, porque en el evangelio está la palabra que les da el poder para hacer las riquezas y para disfrutar de ellas. ¡Ay, qué cosa tan tremenda es esa! Jesús no nos manda a explicar doctrinas, Jesús nos manda a mostrar poder. Por eso una iglesia de poder no se basa en doctrinas, se basa en manifestación del amor de Dios sobre las generaciones. Amar al ciego hasta que vea, amar al sordo hasta que oiga. El problema, decía mi abuela Tiburcia, es que no hay peor ciego. Si no quiere ver, papito, ahí sí. Mire todos los ciegos que se acercaron a Jesús. Bartimeo,
Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que te haga, Bartimeo? Que me des una Toyota. Pues tome la Toyota, pero siga ciego, porque no hay peor ciego. Ay, estoy sufriendo, Señor, ayúdame. Ay, no, me voy a morir de depresión. ¿Qué quieres que haga contigo, mijita? Que me vuelva a traer al Chepe. Si lo que tenía era que madurar, que sanar sus daños emocionales. Si lo que tenía que pedir era que tu amor llene todo en mí, para que deje de buscar en el Chepe lo que no he querido encontrar en ti. No hay peor ciego que el que no quiere ver, y no hay peor pobre que el que se avergüenza del Evangelio. Por eso, hijos, una iglesia de poder produce evidencias. Déjame darte estas 3 frases para terminar. La iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo aquí en la tierra, no convence con argumentos, convence con poder. Si el poder, y te lo voy a decir con amor, porque todo lo que te lo predico con amor, pero con carácter. Escúchame. Si el poder que Dios ha depositado en esta casa no es suficiente para que tú te comprometas a venir todos los domingos, no hay argumento que valga, porque eres un desagradecido. Sigues igual de ciego, igual de sordo, igual de leproso o igual de muerto. Yo no necesito mandarte un mensaje para decirte, por favor no se le olvide que mañana domingo hay que ir a la iglesia. No. No, tú desde el lunes tienes que estar diciendo, Señor, que llegue el domingo porque quiero recibir esa palabra. Señor, que llegue el domingo porque anhelo ese poder. Señor, que llegue el domingo porque yo quiero de lo que tú tienes para mí en la casa. No esperes que yo te mande avisos. Te esperamos para la celebración del Día de la Madre el domingo. No. Te esperamos para que vengas por favor a la iglesia de por vida tuya, colabóranos ocupando una silla el domingo. No. Si esto no es lo más importante para ti aquí en la tierra, significa que lo que hay allá afuera sigue siendo lo más importante. Y el poder de allá sobre tu vida es más grande que el poder de acá. La iglesia de Cristo no convence con argumentos, convence con poder. La iglesia de Cristo no convence con argumentos, convence con poder. Segundo, el reino de Dios no necesita propaganda cuando hay manifestación de su poder. Yo no tengo que anunciar milagros. No. Ustedes son los testigos que salen a anunciar el poder que hay aquí adentro. Y cuando ustedes salen a anunciar el poder que hay aquí adentro, la gente viene y siempre recibe poder. No hay una sola persona que pueda decir que viene a esta casa y no experimenta el poder. ¿O estoy equivocado? ¿Cuántos de ustedes llegaron a esta casa pensando que iban a encontrar lo mismo y se quedaron porque encontraron algo diferente? Hijos, esta casa no necesita propaganda. La iglesia de Cristo, una iglesia que realmente representa el reino de los cielos aquí en la tierra, no necesita propaganda. Solo necesita cuidar el poder, manifestar el poder y valorar el poder. Y tercero, una iglesia sin el poder del Espíritu Santo es un cuerpo con respiración artificial. Por eso, si no es el poder del Espíritu Santo lo que sostiene esta casa, lo vamos a tener que sostener a través de actividades para jóvenes, actividades para niños, actividades para matrimonios, actividades de alabanza, actividades de recreación. Pero cuando el poder sostiene la casa, no necesitamos actividades para que sostengan, solo necesitamos actividades para que transformen. Por eso tenemos eventos de jóvenes que impulsan a los jóvenes. Tenemos eventos de matrimonios que impulsan a los matrimonios. Se ven un campamento espectacular de adolescentes para impulsar a esa generación emergente que es la más lastimada de todas las generaciones. Hacemos eventos de hombres para impulsar a los hombres, de empresarios para impulsar a los empresarios, no para sostener la iglesia, porque a la iglesia la sostiene el poder de Dios que se manifiesta cuando se une a tu gratitud de corazón. Amén. Porque lo único que te puede traer a esta casa todos los domingos es la gratitud de tu corazón. Por eso el Señor dice que cuando ustedes entren a la iglesia, dice, crucen por sus puertas,
entren a su casa con acción de gracias y por sus puertas con alabanza. Entren por sus atrios con acción de gracias. ¿Con acción de qué? Lo único que te puede traer a una casa de poder es gratitud por ese poder que te transforma, por ese poder que te restaura. Hijos, el poder es suficiente para convencernos. No necesitamos nada más. Yo jamás les dije, vendan su casa en Miami y vénganse a vivir a Bogotá, cuando la gran mayoría quiere vender la casa en Bogotá e irse a vivir a Miami. Pero fue el poder de Dios el que los convenció. Y hoy están viviendo 10 veces mejor de lo que vivían allá. Es poder de Dios. Es poder de Dios. Ningún pastor te puede convencer, ningún predicador te puede convencer. El poder de Dios es lo único que te puede convencer. ¿No puedes dejar un mal hábito? Te falta un poquito más de poder. Sigue sumergiéndote, sigue metiéndote en el ambiente. ¿Quieres dejar y no puedes dejar una mala relación? Te falta un poquito más de poder. Te falta un poquito más de poder, pero aquí hay poder. Sumérgete, métete más. Pide una consejería si quieres. Es ser parte de un equipo de servicio. Aquí no tenemos requisitos religiosos. Solamente necesitamos disposición del corazón. Y puedes venir a trabajar con los niños, con los jóvenes, en la alabanza, en protocolo, en multimedia, con matrimonios, con jóvenes, con adolescentes. ¡Claro que puedes! Si quieres transmitir un poquito de poder del que has recibido. Pero no te quedes como espectador cuando tienes el privilegio de ser protagonista. Hijos, Dios no está buscando iglesias famosas. Dios no está mirando los avisos de las iglesias. Para Dios aquí en la tierra solo hay un aviso: la iglesia de Cristo. Cuando el Señor Jesús vuelva, Él no va a volver por ninguna denominación. Él no va a volver por ninguna religión. Él solo va a volver por los hijos que se dejaron convencer por el poder del Evangelio, por el poder del reino, por el poder de Cristo. Por eso dice la palabra que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, el que nos da poder, estos son hechos hijos de Dios. Dios está buscando una iglesia llena del Espíritu. Una iglesia verdaderamente apasionada por el Espíritu Santo. Hombres y mujeres que le den el lugar a Dios que a Dios le corresponde en sus vidas. Hombres y mujeres que verdaderamente entiendan que el poder es para transformar, no para acomodar. Por eso no tratamos de acomodar lo espiritual a lo terrenal, sino acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Y tenemos muchos recursos para trabajar en ello. Jesús está buscando una iglesia apasionada por Él, apasionada por Él. No por el reconocimiento, no por el crecimiento, no por las cosas materiales, no por lo que el mundo ofrece, sino una iglesia apasionada por Jesús. Pero nos han formado mal, porque una iglesia sin poder te enseña a venir a anhelar lo que Pablo estimó por basura. Pero ¿sabes cómo es la propaganda para llenar iglesias sin poder? Ven que Dios te restaura el matrimonio, ven que Dios te sana la rodilla, ven que Dios te trae el ser amado en 7 días, ven que Dios te abre puertas de trabajo, ven que Dios te levanta la empresa. ¿Y si no? ¿Y si no era parte de la voluntad de Dios volver a traer a esa persona o restaurar ese matrimonio o abrir esa puerta de trabajo? Si tenías que vivir un proceso para verdaderamente tomarte de su mano, entonces la iglesia es una mentirosa. ¿O Dios es un mentiroso? No, los cristianos sin poder son mentirosos porque salen a ofrecer lo que Dios nunca dijo que les iba a dar. Pero cuando tú sales y le dices, ven, pero lo único que te puedo ofrecer es que allá vas a encontrar un poder que transforma, un poder que restaura, un poder que te va a romper tus esquemas y te va a cambiar tu mentalidad, y de ahí para adelante tú eliges, ahí es diferente. Lo único que esta casa tiene para ofrecer es poder de Dios. Poder de Dios. Y el poder de Dios tiene preparadas para ti cosas más grandes de las que tú puedes pedir o esperar. Porque Él da mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o esperar.
¿Por qué ofrecerles golosinas a la gente cuando lo que el Padre quiere es darles un banquete? El Señor Jesús necesita personas sensibles a su voz. Una iglesia valiente para predicar. Una iglesia poderosa para transformar. Y déjeme cerrar con la frase con la que abrimos. El problema no es que este mundo esté en tinieblas, hijos. El problema es que la iglesia dejó de ser luz. Que la iglesia dejó de arder. Porque ya no hay fuego. Ya no hay combustible. Ya no hay poder del Espíritu. Nos conformamos con conocimiento, con experiencia, con cargos, con estatus religioso. Y se nos olvidó que esto tiene que ver solamente con poder. Fue lo único que Jesús le prometió a la iglesia. Y recibiréis poder. Él nunca le dijo, y recibiréis casa, carro y beca cuando haya venido el Espíritu Santo. Y recibiréis sanidad, restauración, puertas de trabajo. No, Él dijo, y recibiréis poder. Y el que hace todo eso, porque todo eso pasa, es el poder. El que sana tu cuerpo, sana tu familia, abre puertas de trabajo, restaura tu economía, es el poder del Espíritu Santo. Pero no anheles la añadidura cuando puedes elegir el poder. ¿Por qué anhelar la manifestación cuando puedes ser portador del poder? Jesús no ofreció manifestación, ofreció poder. Y el poder es la evidencia de que estás en el lugar correcto, de que vas por el camino correcto. Jorge quería la promesa, pero eligió su propio camino. La pregunta que te quiero hacer en esta mañana es, ¿qué camino estás eligiendo tú? El Señor ya te demostró lo que te tenía que demostrar. En esta casa hay poder. Este es un lugar de poder. Aunque tus pensamientos te quieren llevar por otro camino. Aunque tu comodidad te quiere llevar por otro camino. Aunque tus daños y tus resentimientos te quieran llevar por otro camino. Porque lo primero que el diablo te quiere hacer creer es que no puedes. Porque si logras creer que no puedes, ¿qué te quitó? El poquito poder que sí tenías. Pero yo te digo algo, si Dios te pide algo a través de su palabra, es porque Dios sabe que sí puedes. Es porque Dios sabe que sí puedes. No te dejes engañar. Sí puedes. Sí puedes ser diferente. Además, te voy a decir algo. Mira a la persona que está a tu lado por un momento, mírala. Te doy mi palabra que esa persona no es la misma que cuando llegó aquí el primer día. Te doy mi palabra que no es la misma. Algo ha hecho el poder de Dios en esta casa sobre esa persona. No el pastor, no el aviso, no la denominación. Diga conmigo, su poder. Su poder, porque esta es una casa de poder. Pero tú tienes que salir a ser testigo de este poder. Pastor, pero es que ¿a dónde metemos más gente? Abrimos otro servicio. Amén. Yo lo estoy programando. Uno a las 8 y uno a las 10:30 de la mañana. Porque hay poder, hay aceite y necesitamos más vasijas. Amén. Pero Dios ha hecho algo. ¿Hace cuánto llegaste, mi hijo? 15 días. Tranquilo. ¿Cuánto llevan de casados? No, mentira, no va. Nosotros para la fecha no somos buenos. Y si le vieran la cara de cuando llegó a hoy, ¿ha cambiado o no ha cambiado? ¿Recuerda la palabra que Dios te dio? Qué hermoso es ver cómo las vidas son cambiadas. Qué hermoso es ver cómo los corazones son transformados. ¿Cuánto llevas acá, Carlos Alberto? Y ni sombra del hombre que llegó. Diga lo contrario. Hijos, hay poder en esta casa. Y no es para la honra y gloria de un pastor, es para la honra y gloria del pastor de pastores. Amén. Del Rey de Reyes. Amén. Wow. Cierra tus ojos por un momento. No hay lugar para volver atrás, hijo. Hay cosas que no van a cambiar del todo,
Hay cosas que no van a salir como tú esperas, pero tú no eres el mismo. Nadie te prometió que Dios te iba a dar lo que tú querías, pero sí te iba a dar la palabra que tú necesitabas para convertirte en la persona que Dios quería. No eres el mismo. Quizás hay luchas que todavía no has ganado, batallas que todavía no has conquistado, debilidades que todavía no has superado, pero yo te quiero decir algo. Desde que llegaste a esta casa de poder no eres el mismo. No eres el mismo. Y por eso hoy te quiero invitar a que le des gracias a Dios por haberte traído a una casa de poder, a una iglesia de poder, por mostrarte su poder. Pero también te invito a que le pidas perdón a Dios ahí donde estás, porque has menospreciado su poder, porque has hecho promesas que no has cumplido, compromisos que no has honrado. Pero hoy Dios me pide que te diga, hay una oportunidad. Esta palabra tiene el poder para cambiar tu mentalidad. Eso que todavía no había sido ajustado por su poder, hoy puede ser alineado. Y solo necesitas una cosa, gratitud. Gratitud. Reconoce que no eres la misma hija. No eres el mismo hijo, porque su poder es real. Y yo quiero que tú ahí donde estás sentadita, sentadito, tú que estás ahí en tu casa, haz un pacto con Dios en esta mañana. El que tú quieras, pero por gratitud. Vuelve a ese compromiso que no le cumpliste, a esa promesa que no le cumpliste. Y quizás por poner los ojos en lo que todavía no ha cambiado, habías dejado de honrar, valorar y agradecer lo que su poder sí ha transformado.